Hay mantenimientos que parecen sencillos porque el resultado apenas se ve. Se abre un depósito, se drena un líquido, se rellena y listo. Pero con el refrigerante, esa aparente simplicidad puede salir cara. Un motor puede mantener una temperatura aparentemente normal y, aún así, circular con un fluido que ya ha perdido parte de su protección contra la corrosión, la congelación o la ebullición. Y cuando el problema se hace evidente, a veces ya no se trata solo de cambiar un líquido. El cambio de líquido refrigerante en Toyota Corolla Cross no consiste únicamente en sustituir algo de color rosa, rojo o de cualquier otro tono. Consiste en conservar en buenas condiciones un circuito que trabaja bajo temperatura, presión y cambios constantes de carga. El refrigerante protege el motor, ayuda al sistema a expulsar calor, evita que el agua se congele en ambientes fríos y eleva su resistencia a hervir cuando el motor trabaja con esfuerzo. Además, lleva aditivos que protegen superficies metálicas, juntas, conductos, bomba de agua y otros componentes internos. Por eso, mirar el depósito y comprobar que hay líquido no responde a la pregunta importante. Tener nivel no significa tener protección. Un circuito puede estar lleno, pero contener una mezcla demasiado diluida, contaminada o envejecida. También puede tener aire atrapado, y el aire no enfría ni protege. Crea zonas donde la circulación no es uniforme y donde la temperatura puede aumentar más de lo esperado. Conviene separar tres cosas que a menudo se confunden. La primera es revisar el nivel. Es una comprobación rápida, siempre con el motor frío, para verificar que el líquido se encuentra entre las marcas indicadas en el depósito de expansión, si el diseño de la versión lo incorpora. La segunda es inspeccionar el aspecto general del refrigerante y buscar rastros de pérdidas. La tercera es renovarlo según el programa de mantenimiento y las condiciones reales de uso. Son tareas relacionadas, pero no son lo mismo. Un nivel bajo puede indicar una fuga, una evaporación mínima con el paso del tiempo, o, en algunos casos, que el sistema expulsó líquido por una condición anormal. No conviene asumir que basta con rellenar una y otra vez. El circuito de refrigeración es cerrado. Si el nivel cae de manera repetida, merece una revisión. Tal vez haya una abrazadera húmeda, una unión con residuos secos, una tapa que no mantiene correctamente la presión, o una pequeña pérdida que solo aparece cuando el sistema se calienta. Y aquí aparece una de las ideas más engañosas. Si el líquido conserva buen color, está bien. El color no es un análisis químico. Sirve para identificar visualmente el producto y detectar cambios muy evidentes, pero no revela con precisión el estado de los inhibidores anticorrosivos ni la proporción real de la mezcla. Un refrigerante puede verse limpio y haber perdido parte de su capacidad de proteger las superficies internas. Al revés, la suciedad visible, partículas, óxido o una apariencia aceitosa sí son señales que no deben ignorarse, porque apuntan a contaminación o deterioro que requiere más atención que un simple relleno. El intervalo correcto para renovar el refrigerante depende del año del vehículo, el mercado, el tipo de motorización y el plan de mantenimiento aplicable a esa unidad concreta. Por eso, el manual del propietario y el programa de servicio del Toyota Corolla Cross son la referencia principal. No es buena idea copiar sin más el intervalo de otro Toyota, de otro país o de un vehículo con un motor distinto. A veces los primeros cambios están previstos tras un periodo más largo y los siguientes con una frecuencia diferente. Lo importante no es adelantarse por miedo ni retrasarlo por costumbre, sino respetar la especificación de la versión exacta. También influyen las condiciones de uso. Un vehículo que trabaja en calor intenso, circula frecuentemente con carga, afronta ascensos prolongados, pasa mucho tiempo al ralentí, o se utiliza en entornos muy fríos, exige mayor atención al sistema de refrigeración. Esto no significa inventar un calendario distinto al del fabricante,
pero sí revisar el nivel, el estado de las mangueras y cualquier signo de fuga con más cuidado. El refrigerante no se agota de un día para otro. Su degradación es progresiva, y precisamente por eso es fácil no prestarle atención. El error más común es tratar todos los refrigerantes como si fueran equivalentes. No lo son. Dos envases pueden tener un color parecido y, sin embargo, emplear tecnologías de aditivos diferentes. Al mezclarlos, pueden cambiar las propiedades de protección del fluido o reducirse la vida útil de la mezcla. El color jamás debe ser el único criterio de compatibilidad. Lo que importa es que el producto cumpla la especificación requerida para el vehículo. Toyota suele utilizar refrigerantes de larga duración diseñados para sus sistemas, pero la elección exacta debe verificarse en el manual, en la etiqueta del producto recomendado o mediante una fuente técnica fiable para el año y la motorización concretos. Si se usa un producto alternativo, no basta con que diga universal o compatible con todos los vehículos. Debe declarar de forma clara que cumple la especificación aplicable. Si existe cualquier duda, la opción más prudente es utilizar el refrigerante original recomendado o confirmar la equivalencia con un servicio técnico competente. Hay otro detalle que muchas personas pasan por alto. Algunos refrigerantes se venden ya preparados y otros vienen concentrados. Los premezclados están listos para usar. No se deben diluir por costumbre. Los concentrados, en cambio, requieren una mezcla con agua adecuada, normalmente desmineralizada o desionizada cuando así lo indique el fabricante del producto. El agua del grifo puede contener minerales que, con el tiempo, favorecen depósitos dentro del circuito. Un pequeño relleno de emergencia no define por sí solo el destino del vehículo, pero convertir el agua corriente en la solución permanente sí puede perjudicar el sistema. La proporción de la mezcla importa porque el refrigerante cumple varias funciones a la vez. Demasiada agua puede reducir la protección frente a congelación, ebullición y corrosión. Demasiado concentrado tampoco es necesariamente mejor. Una mezcla incorrecta puede transferir peor el calor o no ajustarse a las condiciones para las que fue diseñada. En este punto, no gana quien añade más producto, sino quien respeta la formulación indicada. Antes de tocar cualquier tapón, hay una regla que no admite atajos. El motor debe estar completamente frío, no un poco menos caliente. No apagado hace unos minutos. Completamente frío. El circuito trabaja presurizado cuando alcanza su temperatura normal. Abrir una tapa con el sistema caliente puede liberar vapor y líquido a alta temperatura de forma violenta. Es una situación capaz de provocar quemaduras graves. Si existe la menor duda sobre la temperatura, se espera. El lugar de trabajo también importa. El refrigerante usado no debe acabar en el suelo, en un desagüe ni en la tierra. Es contaminante y puede resultar peligroso para animales y personas. Hay que recogerlo en un recipiente adecuado y llevarlo a un punto de recogida autorizado o a un taller que gestione residuos. Parece un detalle secundario hasta que se recuerda que una pérdida pequeña puede alcanzar una alcantarilla y llegar al agua, o que un charco de líquido puede atraer a una mascota por su olor o sabor. En una sustitución completa, el objetivo no es solo sacar una parte del líquido del depósito. El refrigerante circula por el bloque del motor, radiador, mangueras, calefacción del habitáculo y otros conductos. Dependiendo del diseño, puede haber puntos específicos de drenaje y procedimientos determinados para que el vaciado sea correcto. Intentar improvisar desmontando mangueras o abriendo piezas sin conocer el sistema puede terminar en roturas de conectores, abrazaderas mal colocadas o fugas difíciles de localizar después. Por eso, si se realiza el trabajo fuera de un taller, se debe seguir el procedimiento de reparación y mantenimiento correspondiente a esa versión. No basta con un tutorial de un vehículo parecido. El Toyota Corolla Cross puede variar según mercado, año y motorización. En especial,
Las versiones híbridas requieren atención adicional, porque su sistema puede tener configuraciones distintas y, según la variante, circuitos de refrigeración que no son idénticos a los de una versión de combustión convencional. En un híbrido, no es razonable asumir que todo se reduce al circuito del motor térmico. Puede haber componentes eléctricos de alta tensión y sistemas de gestión térmica con necesidades específicas. No hay que manipular conectores, cableado identificado para alta tensión, ni componentes que no formen parte del mantenimiento básico sin formación y procedimientos adecuados. El hecho de que un vehículo sea silencioso o parezca apagado no significa que todos sus sistemas estén libres de energía. Cuando existe duda sobre qué circuito se está revisando, lo más seguro es detenerse y consultar documentación técnica o acudir a un profesional. El punto delicado de cualquier renovación no es solo el vaciado ni el rellenado, es el aire. Cuando se abre el circuito, es posible que queden bolsas de aire en zonas altas, en mangueras o en el núcleo de calefacción. Esa bolsa puede impedir que el refrigerante circule de manera uniforme. El resultado no siempre es un sobrecalentamiento inmediato. A veces se nota primero porque la calefacción del habitáculo funciona de forma irregular. Por momentos sale aire caliente y luego pierde temperatura. O la aguja, el indicador o los datos de temperatura muestran comportamientos inestables. En otros casos, el ventilador entra en funcionamiento con más frecuencia de la habitual. Una bolsa de aire puede crear puntos calientes. Y un punto caliente es peligroso porque el sensor de temperatura no siempre refleja de manera instantánea lo que sucede en cada rincón del motor. Por eso, el purgado no es un paso decorativo. Es la forma de confirmar que el líquido ocupa el espacio que debe ocupar y que el circuito vuelve a trabajar como un conjunto continuo. El procedimiento de purga depende del diseño. Algunos sistemas utilizan un punto específico, otros requieren ciclos de calentamiento controlado, y en ciertas configuraciones se puede necesitar equipamiento para llenar el circuito sin introducir aire. Lo que sí es común es que no se debe acelerar el proceso con improvisaciones. Mantener el motor en marcha sin vigilar la temperatura, cerrar una tapa antes de tiempo, o llenar por encima del nivel esperando que él solo se acomode, son prácticas que no garantizan nada. Después de completar el llenado según el procedimiento correcto, la comprobación no termina al cerrar el capó. Se revisa el nivel en frío una vez que el vehículo ha pasado por un ciclo térmico y se ha enfriado por completo. Es normal que el nivel pueda asentarse tras la expulsión de pequeñas burbujas restantes, pero no debería caer de manera continua ni exigir rellenos repetidos. Si baja una vez de forma moderada tras el purgado indicado, se corrige con el mismo refrigerante compatible. Si vuelve a bajar, hay que buscar la causa, no seguir añadiendo líquido indefinidamente. También se inspeccionan las conexiones. Una unión húmeda, una gota en la parte baja del radiador, residuos cristalizados alrededor de una manguera o el olor dulzón característico del refrigerante pueden ser pistas de una pérdida. Conviene revisar con el motor frío y, si se observa algo sospechoso, no ignorarlo porque solo es una gotita. Bajo presión y temperatura, una fuga pequeña puede aumentar. La calefacción del habitáculo es una comprobación práctica muy útil. Si el sistema de calefacción entrega aire caliente de manera estable cuando debe hacerlo, es una señal de que el refrigerante está circulando correctamente por esa zona del circuito. No sustituye una inspección profesional, pero puede alertar sobre aire atrapado o falta de caudal. Del mismo modo, el comportamiento normal de la temperatura del motor y del ventilador aporta información. Si aparece un aviso de temperatura, vapor, olor intenso, pérdida súbita de potencia o una lectura anormal, no conviene seguir conduciendo para ver si se corrige. Detenerse de forma segura y dejar enfriar el vehículo es mucho más sensato que transformar una anomalía menor en un daño grave.
Hay quien decide realizar un lavado agresivo del circuito cada vez que cambia el refrigerante. Tampoco es una regla universal. Un lavado puede ser necesario si existe contaminación, se utilizó un producto claramente incompatible, hay óxido visible o se ha producido una reparación que dejó residuos. Pero introducir productos de limpieza sin necesidad o en concentraciones inadecuadas puede crear otros problemas. El sistema no debe tratarse como una tubería doméstica. Los materiales, sellos y superficies internas dependen de una química específica. La presencia de aceite en el refrigerante, una emulsión espesa, partículas metálicas abundantes o un barro oscuro, no son simples señales para adelantar el cambio. Son razones para investigar. Un líquido contaminado puede indicar un problema que el refrigerante nuevo no resolverá. Lo mismo ocurre con un sobrecalentamiento previo. Cambiar el fluido puede formar parte de la recuperación, pero no sustituye el diagnóstico de la causa. Una fuga, una bomba de agua defectuosa, un termostato que no trabaja correctamente, un ventilador inoperante o una obstrucción interna requieren revisión específica. La mejor forma de pensar en este mantenimiento es sencilla. El refrigerante no es agua coloreada. Es una mezcla técnica que protege un sistema completo. El depósito es solo la parte visible de una red que debe conservar presión, circulación y equilibrio químico. Por eso, rellenar con cualquier producto, mezclar sobrantes de envases antiguos o fiarse únicamente del color son decisiones que parecen prácticas, pero introducen incertidumbre en un componente esencial del vehículo. El cambio de líquido refrigerante en Toyota Corolla Cross empieza, en realidad, antes de abrir el envase. Empieza al confirmar qué versión se tiene, qué especificación exige, si el producto viene premezclado o concentrado, y cuál es el procedimiento correcto de llenado y purga. Después sigue con paciencia. Motor frío, recogida segura del líquido usado, 0 mezclas por intuición y una revisión posterior sin prisas. Si el nivel se mantiene estable en frío, no aparecen fugas, la temperatura se comporta con normalidad y la calefacción funciona de forma constante, el circuito ofrece buenas señales. Si algo no encaja, no se trata de añadir más refrigerante hasta ocultar el síntoma. Se trata de encontrar por qué el sistema no conserva el líquido o por qué no lo hace circular como debería. Al final, el objetivo no es simplemente tachar una tarea de mantenimiento, es evitar que un fluido envejecido, una mezcla incorrecta o una burbuja de aire conviertan un sistema diseñado para trabajar silenciosamente durante años en una fuente de sobrecalentamientos y reparaciones evitables.